Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3 y el verso 16. Yo quiero que leamos este pasaje bíblico hasta un determinado punto. Yo voy a leerlo y ustedes siguen por favor la lectura mentalmente. ¿Estamos ahí? ¿Aló? ¿Estamos ahí? ¿Allá atrás se escucha bien? Muy bien. Entonces dice el texto: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue y justificado hasta ahí. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Alguien tiene alabanzas para el Señor? Por favor, siéntese, tenga la amabilidad. Les felicito, hermanos, por hacerse presentes en esta convención. Muy buena asistencia, un buen ambiente. Creo que Dios está aquí con nosotros y vamos a hablar de Él. Los predicadores hemos sido llamados para hablar del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo se llama? Aló, aló, ¿cómo se llama? ¿Qué tal si todo el mundo pronuncia ese nombre esta mañana aquí? A ver, ¿cómo se llama Él? Otra vez, ¿cómo se llama? Jesús. De ese nombre toma nombre todas las familias de la tierra. Dios manifestado en carne fue justificado en el Espíritu. Es el tema esta mañana. Dios manifestado en carne fue justificado en el Espíritu. Es probable que hayan centenares de personas que todavía no conozcan la revelación de quién es Jesús de Nazaret. Sin embargo, el hombre más conocido en la historia de la humanidad es Jesús. Finalizando el siglo XX, tal vez los últimos 3 meses del año 1999, se hizo una encuesta por todos los medios. Internet ya estaba para la época, radio, televisión, en fin, tratando de encontrar quién era el personaje de los 2 últimos milenios. Aunque Jesús es el hombre más amado, pero también el más odiado, el más creído en el mundo, pero también el más negado en la tierra. Sin embargo, los resultados fueron apoteósicos, porque se llegó a la conclusión que el hombre más importante de los 2 últimos milenios de la historia de la humanidad es Jesús de Nazaret. ¿Cómo te parece? Aleluya. Eso lo coloca por encima de todo hombre en la historia. Y no es extraño, porque Jesús es un hombre sin igual. Imagínate, estoy hablando desde la humanidad de Jesús. No ha habido otro como Él. Por eso el apóstol, escribiéndole a su hijo Timoteo, en medio de algunas corrientes heréticas que ya pululaban para la época y que negaban que Dios se hubiera podido manifestar en carne, porque esto no es nuevo. Esto ahora hay gente que no cree y hay sectas y teólogos. Esto no es nuevo. Ya para los días de los apóstoles habían algunas corrientes religiosas, filosóficas, heréticas,
que decían que Dios no se podía haber manifestado en carne. Es más, estaban permeados por la filosofía platónica, un dualismo en el que se dice que el cuerpo es inherentemente malo y pecaminoso, y por lo tanto Dios, que es santo, no se podía manifestar en un cuerpo humano. Eso negaba la humanidad de Jesús. Habían otras corrientes que decían que por Dios no poderse manifestar en carne, por la carne ser pecaminosa, entonces lo que los apóstoles veían era un fantasma, una especie de apariciones de Dios como hombre, pero que nunca realmente Jesús existió. Frente a esas cosas, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: mira, es necesario que sepas cómo es que uno se conduce en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Pero para poder entender que somos la columna y el baluarte de la verdad, debes tener clarísimo que Dios sí se hizo carne. Alabado sea Jesús. Por eso, ese dualismo platónico que dice que el cuerpo es inherentemente malo, permeó todo. Incluso ahora hay quienes creen que el cuerpo humano es perverso, y que cuando la Biblia habla de la carne se refiere al cuerpo, pero no es verdad. La carne es una metáfora que usa el apóstol Pablo para referirse al poder del pecado en acción en la vida de la gente. Pero nuestro cuerpo no es malo en sí mismo. El cuerpo simplemente es humano, tal y como Dios lo creó. Y por eso es que los que reciben a Jesús llegan a ser templo del Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? Si no se deje confundir. Mucho tiempo yo escuché decir: hermano, vea este cuerpo, esto para nada sirve. Eso es filosofía platónica, porque este cuerpo fue creado por Dios. Amén. Si no nos dejemos llevar de estas corrientes. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: indiscutiblemente. Y empecé a investigar la palabra indiscutible. Y esto es, escúcheme bien, una cuestión contundente para que nadie se atreva a cuestionarlo. La palabra griega utilizada por Pablo da por sentado, por definido, por cierto, que lo que va a decir a continuación es la verdad. Si dudas, es tu problema. Si no lo crees, es tu problema. Pero Pablo dice: nadie tiene autoridad para discutir, para negar, para no aceptar que Dios se hizo carne. Alguien que alabe la gloria de Jesús. Aleluya. Los comentaristas han llegado a la conclusión de que estas palabras de Timoteo 3, verso 16, era una confesión de fe de la iglesia primitiva. Es decir, que cuando alguien les negaba que Dios se hubiera podido manifestar en carne, entonces ellos decían, recitaban como una confesión de fe estas palabras sin discusión alguna: Dios sí se manifestó como un hombre sobre la tierra. Alguien alabe la gloria de Jesús. Pero llama también la atención que Pablo dice: no puede haber discusión, pero le voy a hablar de un misterio. ¿Quién no discute frente a los misterios? Las cosas misteriosas llaman la atención. Se genera todo tipo de especulación. Hay discusiones filosóficas. Por ejemplo, el triángulo de las Bermudas en las Bahamas. Cómo se desaparecen aviones o se desaparecían barcos y nunca se dieron cuenta de ello, nunca entendieron, nunca encontraron ninguna evidencia. Hay libros, discusiones filosóficas. Los misterios llaman la atención. Pero Pablo, antes de hablar del misterio, dice: no discuta sobre eso.
Porque aunque discutas, no vas a poderlo negar nunca en la realidad. Y aunque no lo creas, esto es cierto. Y dice, grande es el misterio de la piedad. Esa palabra misterio implica aquello que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por la revelación divina, y se hace saber de una manera y en un tiempo señalados por Dios. Y solo aquellos que son iluminados por el Espíritu Santo pueden comprender la esencia de esos misterios. En otras palabras, aunque es un misterio, ha sido revelado, pero no todo el mundo lo entiende. La Biblia misma dice, Pablo dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para nosotros. Y entonces nos quedamos, ¿qué será? ¿Qué será? Pablo no termina allí. Él sigue diciendo, pero Él nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Si tú no sabes qué te esperas, porque no lees la Biblia. Pero como dice la Escritura, la Biblia dice, todo el que en Él cree no se pierde, sino que tiene la vida eterna. Fuerte ese aplauso a este Jesús. Un misterio en la Biblia tiene a lo menos 3 características. Escuche esto. Primero, cuando tú lees de un misterio en la Biblia, indica una verdad que Dios ha retenido en su mente. La Biblia habla del misterio del Evangelio, habla del misterio de iniquidad, habla del misterio de Dios en Cristo, habla del misterio de Dios el Padre y de Cristo, habla del misterio de los gentiles. Todo eso implica que son verdades que Dios retuvo en su mente durante muchos años o siglos, o como lo quieras llamar. La segunda característica de un misterio en la Biblia es que tiene su cumplimiento en un tiempo preciso. No es cuando los hombres quieran, no es cuando la ciencia diga. Dios ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de la habitación de ellos. Es decir, que si la venida del Señor es un hecho real, Él no va a venir cuando nos digan los escatólogos. En el año 2006 se especuló el B6 del día 6 del año 2006. Y ustedes se acuerdan, yo no sé si por acá pasó en Cali, eso fue un revuelo. La bestia, llegó el anticristo. Ahora se habla de una posible guerra termonuclear. El presidente norteamericano en estos días habló de un posible Armagedón. Y la gente se pone así. No es cuando ellos quieran. Dios tiene el tiempo exacto para el cumplimiento de sus profecías. Aleluya. Y la tercera característica de un misterio en la Biblia es que esa verdad es revelada a un determinado grupo de personas, no es a todo el mundo. Pregúntele usted a algunos amiguitos religiosos que tenemos y te van a decir que Jesús es el arcángel Miguel. Otros te van a decir que es un gurú, un líder revolucionario, un maestro muy bueno. Te van a decir lo que sea. Pero esta mañana aquí hay un grupo de hombres y mujeres que si nos preguntan quién es Jesús de Nazaret, a voz en cuello gritaremos: Él es Dios manifestado en carne. Aleluya. Por eso es que el misterio de la piedad no es fácil para la gente comprenderlo. Imagínate que este misterio es inconcebible para la lógica humana. Cuando veo los cielos, dijo David, obra de tus manos,
La luna y las estrellas que tú formaste. Me pregunto, ¿qué es el hombre? David se sintió tan miserable, tan pequeño frente a la inmensidad del universo, que entonces reconoció que más allá de este vasto universo hay un ser superior, un ser supremo, un Dios creador, y él se sintió pequeño. ¿Qué dimensión tendrá Dios? Preguntémonos, ¿qué dimensión tendrá Dios? Algunos teólogos dicen que Él solo tiene 3 dimensiones. Pero no se habla de Trinidad, porque creen que Dios tiene 3 dimensiones. Otros piensan que Dios tiene 2 dimensiones. Bueno, yo no sé qué dimensión tiene Dios. Lo único que yo sé es lo que dijo alguien por allá. Él es tan grande que ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria. ¡Aleluya! Pero la lógica humana no puede recibir esto. ¿Cómo así que Dios, el que hizo todo? ¿Cómo me van a decir a mí que se volvió un hombre? Eso no tiene sentido. ¿Cómo es que va a decirme a mí que un cuerpo humano no podría soportar? Oiga, esa potencia de Dios, eso no tiene sentido. La lógica humana rechaza esa verdad. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 2, verso 2, dice: para que unidos en amor sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre del entendimiento, para conocer el misterio de Dios, es a saber, Cristo mismo. En otras palabras, solo los que tienen a Jesús podrán comprender el misterio de la piedad. Romanos capítulo 16, el versículo 25 y 26, Pablo afirma que dicho misterio ha permanecido por mucho tiempo oculto, pero que ahora ha sido revelado. Mire lo que dice Romanos 16, verso 25: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentiles para que obedezcan a la fe. Es decir, que usted y yo, por haber recibido esta revelación de ese misterio, es que esta mañana estamos aquí, porque el que nos salvó se nos reveló, y el que se nos reveló nos dio iluminación para comprender que Jesucristo es la esperanza de gloria. Aleluya. Ahora preguntémonos, ¿de verdad Dios se pudo haber manifestado en carne? Si le pregunto a usted, usted me dice sí, claro, porque usted tiene la revelación. Pero pregúntele a la gente. No es fácil. Eso parece más una película de Steven Spielberg, a películas difíciles de comprender, de terror, de cosas, de extraterrestres. Suena una película así. Decir que Dios de verdad se hizo hombre no se podía concebir de acuerdo a la lógica humana. Escúcheme esto. El rey Salomón, cuando inauguró el templo de Jerusalén, él estaba absorto. Seguramente había oído hablar de la ley y de los profetas, de cómo Moisés dijo: profeta como yo les levantará el Señor. Seguramente le escuchó hablar de la simiente de la mujer y qué sé yo, tantas otras profecías. Él seguramente a alguien le había dicho: Dios un día se va a hacer hombre. Pero Salomón el sabio, para inaugurar el templo, él se hizo una pregunta. Primer libro de Reyes, capítulo 8 y el versículo 27. Escuche lo que se preguntó Salomón. Pero
¿es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? Se pregunta Salomón, ¿será cierto que Dios se va a habitar en la tierra? Hombre, ¿cómo va a ser posible? Dice Salomón. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que he edificado. Si los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerlo, ¿cómo me van a decir a mí, dice Salomón, que Dios va a habitar en la tierra? No puede creerlo Salomón. El profeta Isaías, 700 años antes de Dios manifestarse en carne, tiene una visión extraordinaria, una visión que lo asombra, que lo abruma. Y el profeta Isaías dice que lo vio a Dios sin parecer ni hermosura. El salmista dijo, yo escogería siquiera un día estar a la puerta de la casa de mi Dios para contemplar su hermosura. Pero Isaías dice, yo lo vi, yo lo estoy viendo. No tiene parecer, no tiene hermosura. ¿Qué es eso? Isaías se asombra y él dice, esto no me lo va a creer nadie. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. Isaías dice, no me lo cree nadie. Si Isaías estuviera esta mañana aquí, se va a dar cuenta que sí se lo creímos. Hay gente que le creyó, porque ahora lo conocemos, aunque nosotros sí lo conocemos con apariencia y con hermosura. Fuerte aplauso a Jesús. Esto es para que usted se dé cuenta del privilegio que usted tiene. A usted le dicen, Dios manifestó en carne, usted dice, amén, y ya, se queda quieto. A esto les costó. No tenían la revelación. Solo les estaba llegando la información. Y les costaba. Jeremías el profeta, considerando la situación de su pueblo, la situación terrible de apostasía que vivían, proféticamente revela una forma extraña en la que veía a Dios. Parece que Jeremías tiene una visión de Dios. Y esa visión es tan tremenda que el profeta empieza diciendo, oh, esperanza de Israel, su Salvador en tiempo de aflicción. Y mire lo que se pregunta, lo está viendo en una visión, dice, ¿cómo es posible que te pueda yo ver como un forastero en la tierra? ¿Sabe lo que es un forastero? Aló, ¿sabe lo que es un forastero, verdad? Una persona que va de paso. Jeremías dice, hermano, esto es raro. Yo estoy viéndolo a él, a Jehová, dice él, como un forastero sobre la tierra. Parece que va de paso. Y además es como un caminante que levanta su tienda solo para pasar la noche. Jeremías 14, él dice, no puede ser. Jehová, ¿cómo es posible? Si tú eres la esperanza de Israel y ahora te veo como un forastero sobre la tierra. Te veo como alguien que camina y levanta una tienda para seguir el camino. Jeremías no puede entenderlo. Y entonces dice, ¿por qué has de ser como un hombre atónito? ¿Cómo así que Jehová está como un hombre aterrado o como un valiente que no puede librar?
Si tuya es la batalla, tuya es la guerra, te llaman Jehová de los ejércitos. Pero ahora en la visión Jeremías dice: lo veo como un hombre pobre, como un hombre débil, como un hombre que no tiene poder para librar a nadie. Pues por cierto, Isaías dijo: él será afligido y desechado de todos los hombres. Dice: como oveja será llevado al matadero, y como oveja que todo el mundo trasquila. ¿Cómo es posible que lo vayamos a ver de esa manera? Pregunta Isaías, y luego Jeremías dice: sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y nosotros somos llamados por tu nombre. Por favor, no nos desampares. Permítame, se lo traduzco de esta manera. Aquí está el profeta Jeremías y tiene la visión de Jehová. Recuerde que él lo vio como un gigante a su lado, ¿se acuerdan? No obstante, Jehová estaba conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen no prosperarán. Pero ahora lo ve. Ve a Jehová caminando. Estos días está muy de moda. Nuestros hermanos, muchos de nuestros hermanos venezolanos, de un pueblo a otro en Colombia, como forasteros. Y usted lo ve por los caminos, caminantes. Esa es la visión que tiene Jeremías. Y dice: pero no puede ser que sea Jehová. ¿Cómo es posible que lo veo como un hombre débil que va caminando? Él tiene la visión. Pero Jeremías no entiende eso y dice: bueno, yo no sé lo que va a pasar, pero una cosa sí te pido: no nos desampares. ¿Quién va a confiar en un hombre para que libre toda una nación? ¿Quién va a creer que un caminante va a ser capaz de conquistar los enemigos? No se le ocurre a nadie. A Jeremías tampoco se le ocurrió. Pero lo que Jeremías nunca pudo ver es lo que a nosotros se nos ha revelado. El día que David llegó al campo de batalla, oyó al gigante decir: denme un hombre que pelee conmigo. Si se acuerda, ¿verdad? Denme un hombre que pelee conmigo, y si me vence, seremos sus esclavos. Sale David, corre a la línea, tira la piedra, derriba al gigante, le corta la cabeza y dice: hoy todo el mundo tiene que saber que hay Dios en Israel. ¿Cierto que sí? Pero todo el mundo se quedó con la palabra. Lo que pidió el gigante: denme un hombre. Ese gigante de verdad representa al diablo. La Biblia dice que Satanás nunca abrió la puerta a sus presos. Satanás gobernó el mundo sin piedad. El diablo no tiene misericordia de nadie. Utiliza a la gente y luego los mata. Y todo el que hace pecado es hijo del diablo, esclavo del pecado. ¿Quién podía librarnos? La Biblia dice que Dios notó necedad en sus ángeles, por eso no envió a un ángel a redimir al ser humano. ¿Qué tal que hubiera mandado a un angelito aquí, y el angelito cuando hubiera visto esto aquí se hubiera descarriado? Ya se le habían descarriado en el cielo unos. ¿Qué va Dios a tomar ese riesgo? No, Señor, ningún ángel tiene poder para salvar al ser humano. Entonces la Biblia dice: Jehová miró sobre los hijos de los hombres. ¿Cuál de los hombres tendría la autoridad, el poder para salvar al mismo hombre? Pero el texto dice que nadie podía redimir el alma de su compañero, porque era de gran precio. Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel, Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, ninguno de los profetas y de los patriarcas, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Judá, nadie, todos eran pecadores. Por eso el Salmo 14 dice: todos se descarriaron, todos se corrompieron, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Pablo escribe a los romanos y dice: no hay justo. Por lo tanto, ningún ser humano podía redimir al hombre de su condición.
Por eso Dios le muestra esa visión a Isaías. Por eso le muestra esa visión a Jeremías. Por eso los profetas hablaron de que vendría Dios mismo a la tierra. ¿Sabe qué dijo Dios? Señores, llamó a Isaías y le dijo: tú vas a dar un mensaje. Y vas a decir que cuando yo, Jehová, vaya a ir, voy a llevar unas características únicas. Es decir, cuando Jehová mismo se manifieste en carne, la gente lo va a saber, porque Él traerá sus charreteras, sus credenciales. No habrá forma de que la gente se equivoque. Escuche esto. Ezequiel dice: porque yo Jehová, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y vosotros, ovejas mías, hombres sois. Es decir, yo, Jehová, yo mismo iré a salvar a mis hombres. Eso lo dice Dios a través de Ezequiel. Aleluya. Imagínense ustedes que Dios le dice a Isaías también le dice algo importante. Le dice a Isaías: vas a escribir y vas a lanzar un mensaje importante. Decid a los de corazón apocados, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Oiga, y el que se sabe el texto, por favor, lo va a terminar conmigo. ¿Qué dijo? Dios mismo, duro, Dios mismo vendrá y os salvará. Oh, aleluya. Fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Escuche esto. Y le dice a Jeremías, a Isaías, cuando yo vaya a ir, cuando yo me haga hombre, cuando esté en la tierra para salvarles, estas serán las características. Número 1, me va a preceder un predicador. Escuche. Me va a preceder un predicador. Ese predicador va a anunciar lo siguiente: yo vengo preparando el camino a Jehová. Wow. Si lo he leído, ¿verdad? Ningún otro predicador le podrá preparar el camino a Dios. ¿Quién le prepara el camino a Dios? Si Él es el que marcha en la tempestad y el torbellino, si las nubes son el polvo de sus pies. La Biblia dice que eres el Todopoderoso, al cual no alcanzamos. Pero Él dice: va a venir un precursor preparando el camino a Jehová. ¿Y sabe qué dice Mateo? Aparece un rústico predicador allá en el desierto de Judea, vestido con piel de cabras, con un cinto extraño, un rudo pescador, un rudo predicador, que empieza a decir: ha llegado el tiempo de volver el corazón de los hijos a los padres. Esto es lo dicho por el profeta: he aquí yo envío a mi mensajero Elías a preparar camino para Jehová. Y le preguntaron a Juan el Bautista: ¿eres tú el Mesías? No, yo no soy. Soy solamente una voz que clama en el desierto: preparad camino para Jehová. Primera característica. Número 2,
Isaías, cuando yo vaya, la gente se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque los ciegos verán, los sordos oirán, la lengua del mudo cantará y el cojo saltará. Y Juan el Bautista lo apresan. Allá en la cárcel Juan empieza a dudar. Oye, pero tan raro. Yo estoy seguro que yo soy ese Elías que había de venir. Estoy seguro que le preparé el camino. Yo lo bauticé en el agua y allá el Espíritu dio testimonio de él. Pero no da nada de lo que se dice. Y mandó a unos discípulos: vayan y le preguntan a ese Jesús: ¿eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro? Y cuando ellos van y le dicen: Jesús, mira, el maestro Juan pregunta si tú eres el Jehová que habría de venir. Y él le dijo: díganle a Juan que se acuerde lo que profetizó Isaías. Los ojos de los ciegos ven, la boca del mudo canta, el oído del sordo se abre, y a los pobres. Juan nunca más volvió a preguntar y se murió feliz, porque sus ojos vieron a Dios manifestado en carne. ¿Sabe algo más todavía? A esa manifestación de Dios se cumplió la profecía. Isaías: Señor, anuncia que cuando yo vaya al mundo, naceré de una manera misteriosa, algo nunca jamás visto ni se podrá volver a ver jamás en la tierra. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. 700 años después, Mateo dice: señores, la noche que nació Jesús, se cumplió la escritura cuando dice: la virgen dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Aleluya! El apóstol Juan lo va a describir de la siguiente manera. Él dice: en el principio era el verbo. El verbo estaba en Dios y el verbo mismo era Dios. Y ese verbo que es Dios se hizo carne. ¿Cómo que Dios se hizo carne? Claro que sí. Hay quienes dicen: no puede ser, entonces dejó de ser Dios. Pues no, ahí está el misterio. Sigue siendo Dios, nunca dejó de ser Dios, siempre será Dios, pero se hizo carne. Por eso es que Pablo le escribe a Timoteo y le dice: señores, los ángeles conocen a Dios. ¿Sí o no? Hasta los demonios lo conocen. Por eso los demonios creen que Dios es uno. No lo pueden negar. Ellos por eso inventaron tantas otras cosas, porque saben que Dios es uno y además tiemblan cuando se escucha eso. Por eso esta mañana yo espero que al terminar este mensaje, esta gente que ha recibido esta revelación tiene que confesar que Jesús es el Señor y que no hay otro. Esta doctrina, hermanos, hay que seguirla predicando. Escúcheme. Los ángeles ven su rostro, eso dice Mateo. Todos los días conocen a Dios, saben quién es Dios. Pero tremendo. Pablo dice: señores, cuando Dios se manifestó en carne, fue visto de los ángeles. Pero ¿cómo que fue visto y no siempre lo ven? Sí,
El problema aquí es que ellos lo vieron de otra manera. Ahora lo están viendo como un hombre y eso les cuesta entenderlo. Ellos anuncian su nacimiento, ellos lo acompañan en su peregrinaje, en el Getsemaní, en su sufrimiento. Vinieron y le secaron el sudor, pero el día de la crucifixión no hubo un solo ángel presente. No se registra que estuvieron presentes, estaban abismados. ¿Cómo es posible que lo ven en el cielo, pero también lo están viendo en la tierra caminando como un hombre? Por eso dice: este misterio de la piedad es tan grande que Dios fue visto de los ángeles. Fuerte ese aplauso a Jesús, fuerte ese aplauso. ¡Aleluya! Por eso cuando Dios se mete en el mundo, se manifiesta en carne, se sometió al tiempo y al espacio. Nace y crece como todos los demás. Lucas va a decir: y el niño crecía. ¿Cierto que sí? Aprendió. Sufrió como nosotros. Sintió como nosotros. Él sabe todo el sufrimiento que has vivido. Él conoce de tus pruebas porque Él ya pasó por allí. Él sabe de tus tentaciones y por eso es que es misericordioso para extendernos la mano cuando más lo necesitamos. Y a la manifestación de Dios en carne se le dio un título oficial, se le llama el Hijo de Dios. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sabe qué significa ese título aplicado a Jesús? Hijo de Dios significa Dios en términos de una vida humana. Se lo voy a repetir. Cuando se habla del Hijo de Dios en la Biblia aplicado a Jesús, se refiere a Dios en términos de una vida humana. Por eso se le llamó el hombre verdadero. A esa manifestación en carne es lo que Pablo va a decir: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Cómo es que Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Permítanme, yo les hago un pequeño barrido aquí de qué significa eso de ser justificado en el Espíritu. La palabra justificar quiere decir vindicar, declarar que es, en este caso, inocente, o que es la persona que se dice que era. El Espíritu justifica a Dios manifestado en carne en su nacimiento. ¿Cómo es eso, pastor? Pues la Biblia dice que Él fue engendrado. ¿Por quién? ¿Aló? ¿Por quién fue engendrado Jesús? Duro, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Primera cosa, justificado en su nacimiento porque fue engendrado por el Espíritu. Pero el mismo Espíritu, justificándolo, lo guardó de la furia de Herodes. ¿Se acuerdan que Herodes lo buscaba para matarlo? El mismo Espíritu lo justifica llamando a José para que se lleve al niño a Egipto. ¿Se acuerdan cuando Herodes lo perseguía? Y cuando muere Herodes le dice a través de un ángel: regresa con el niño porque ya murieron los que lo querían matar. Para que se cumpla la escritura: de Egipto llamé a mi hijo. Justificado en su nacimiento. El Espíritu mismo, a través de los ángeles, llegó a los pastores aquella noche, a aquella choza, aquella, ¿cómo decimos? Suciedad, aquella pesebrera. ¿Cómo se dieron cuenta estos pastores que había nacido alguien? Un coro de ángeles se les aparece y les dice: les tenemos la mejor noticia que jamás se haya dado, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Espíritu lo justifica en su nacimiento.
Y los pastores fueron y lo adoraron. Dígame usted, ¿quién adora a un niño? La palabra adorar, proskuneo, en griego significa rendirle homenaje, darle reverencia o reconocerlo como alguien grande. No sabemos cuántos pastores eran de rebaños, pero se fueron esa noche y allá adoraron a ese niño. Eso no lo hace nadie, solo a Jesús le pasó, porque fue justificado en el Espíritu en el día de su nacimiento. Mi Biblia también dice que unos reyes del oriente, unos magos, vieron una estrella y anduvieron no sé cuánto tiempo guiados por esa estrella. Realmente no fue la estrella, fue el Espíritu que los trajo. Y cuando llegaron donde estaba Jesús, la Biblia dice que estos magos le ofrecieron oro, incienso y mirra. Eran los elementos que se le ofrecía a los reyes. ¿Quién les dijo a estos señores que ese niño que había nacido de María era un rey? Pues lo más probable es que el Espíritu los guió para que pudieran adorar a ese que había nacido como un niño. Alguien que alabe la gloria. Aleluya. Dios manifestado en carne fue justificado en el Espíritu en su bautismo. El trinitario se pega. Él cree que cuando se habla del bautismo de Jesús está estableciendo doctrina. Y no sé, no está contando es una historia. Entonces ahí había 3 personas. Mire que el Padre habló y el Espíritu descendió y el Hijo estaba siendo bautizado. Una lógica, pero no revelación. Pero el Espíritu justifica a Dios manifestado en carne. Cuando es bautizado por Juan en el agua del Jordán, se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado. Escucha esto: en el cual tengo complacencia. Ojo con esto, ojo con esto. Mire que no dice con el cual tengo complacencia. Dios está complacido contigo, con la iglesia. Pero ahí no dice que está complacido con. Este es mi Hijo amado con el cual estoy complacido. No dice eso. Dice en el cual. ¿Sabe la diferencia, verdad? Esa palabra en el cual significa dentro del cual. Por eso es que Jesús más adelante va a decir: el Padre en mí y yo en el Padre, porque hay una unicidad entre Dios y ese hombre llamado Jesús. No son 2 personas distintas, es el mismo. La verdad en la humanidad. Dios en un hombre. Dios como hombre. Por eso Pablo va a decir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Alguien alabe la gloria de Dios. Parece ser que Dios nunca se había sentido tan complacido en las cosas que se habían manifestado. ¿Sabe? Le voy a hacer un recuerdo. Dios se manifestó como ángel, ¿o no? El ángel de Jehová en algunos momentos es Dios mismo manifestado como ángel. Pero Dios no se gozó con eso. Dios se manifestó en la zarza. Yo no sé por qué ahora la gente habla que Dios habitó en la zarza. Dios nunca habitó en la zarza, se manifestó allí un momentico mientras le hablaba a aquel. Pero Dios nunca habitó en la zarza y no se gozó en eso. Dios se manifestó en el tabernáculo. Y cuando él aceptaba el sacrificio, el que se gozaba era el sacerdote, no Dios. Por eso el sacerdote danzaba en el allá, ¿se acuerdan? En el tabernáculo, cuando la ofrenda era acepta, él danzaba y las campanillas sonaban.
porque Dios había aceptado el sacrificio, pero no es Dios el que se goza. Dios se manifestó en el templo de Salomón. El día que se inauguró el templo, 120 sacerdotes empezaron a ministrar y no pudieron ministrar porque la gloria de Dios descendió en el templo. Oiga, la gloria de Dios, incluso Él mismo encendió el fuego del altar. Pero no dice que Dios se gozó en el templo. Pero Dios manifestado en carne hoy. Dios en Cristo estaba complacido, estaba satisfecho. Oiga, se gozó de estar metido entre los seres humanos como un hombre. Yo no sé si usted me está comprendiendo esta mañana el mensaje. No hay nada que lo haya gozado más que haber estado en un cuerpo humano. El Espíritu justificó a Dios manifestado en carne en sus enseñanzas. Nadie nunca jamás habló como Él, dijeron los alguaciles. Tiene que ser que las enseñanzas de Jesús eran tan profundas, sin iguales, únicas, que extasiaban a sus oyentes, que amañaban a la gente, que gustaban. Su potente voz, la forma de enseñar era tan única que las multitudes le seguían. El Espíritu lo vindicó en sus enseñanzas a tal grado que la gente percibía que sus palabras realmente decían lo que Él decía que era. Alguien le dijo: Señor, se están yendo. Y Él les dijo: si ustedes también quieren, váyanse. Pero el apóstol Pedro, entendiendo esto, dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¡Aleluya! Fue justificado en el Espíritu en sus enseñanzas a tal grado que hoy, 2000 años después, aquí en Santander, yo estoy predicando las enseñanzas de Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne fue justificado en sus hechos milagrosos. Escuche esto: un ciego de nacimiento. Los expertos han ahondado en el pasaje bíblico y han llegado a la conclusión que ese ciego no tenía ojos, tenía solo las cuencas vacías. Por eso Dios manifestado en carne echó saliva en tierra y con su mano hizo lodo. Si ha leído el pasaje, ¿verdad? Hizo lodo y luego tomó de ese barro y se lo metió a las cuencas y le dijo: ve y lávate. En otras palabras, le creó los ojos nuevos. Nadie puede crear ojos. Nosotros oramos por los ciegos y Dios ha sanado a algunos, pero a este le creó los ojos. Que no me digan que no es Dios, porque no hay otro que pueda hacer eso. Y si usted quiere saberlo, le preguntaron: ¿y qué pasó allí? ¿Quién fue el que pecó, el ciego o los papás? Y dijo: ni el papá ni el ciego. Es para que las obras de Dios manifestado en carne sean hechas en él. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Dios manifestado en carne fue vindicado en sus milagros, al tanto que un día tomó unas tinajas de agua. Escuche esto: alteró el curso de la naturaleza.
transformó las moléculas del agua, creando saborizantes, colorantes y olor a vino. De modo que cuando le llevan esa agua al maestresala, el hombre lo prueba y dice: ¿de dónde lo sacaron? Es el mejor vino que había probado hasta ese momento. Eso no lo hace nadie. Para hacer vino se necesita todo un proceso con el fruto de la uva, pero este tomó agua y alteró la naturaleza del agua, agua en vino. Dios manifestado en carne detuvo las fuerzas de la naturaleza. Aló. Los apóstoles eran experimentados en el mar, a lo menos en ese lago de Genezaret, acostumbrados a todas las situaciones. Pero una noche, mientras van, Dios manifestado en carne se quedó dormido. Ahí es donde la gente dice: pero ¿cómo va a ser? Pero se quedó dormido ya. Y empieza una tormenta, fuertes vientos que azotan la barca, las olas se encrespan y la barquilla es levantada y azotada con fuerza. Y lo raro es que él seguía durmiendo. Es que a él no le da miedo el peligro. Oh, Sharaba gestantica basayabra. Istaraba castaba. Aleluya. Era tan fuerte la situación. Es probable que el diablo fue el que levantó eso. Estaba terrible, que los apóstoles estaban aterrorizados de miedo. Y uno de ellos va y lo despierta: oye, ¿no te has dado cuenta que nos vamos a morir todos? Yo quiero imaginarme cómo Jesús ahí saltando en medio de la barca se queda mirando y le dice: hombres de poca fe, definitivamente ustedes no me han conocido, no saben quién soy. Y entonces dijo: oye, mar. Y eso alborotado: mar, calla, quieto. Y de pronto, viento, silencio. Y los vientos se aplacan, el mar se aquieta. Hubo gran bonanza. Y los apóstoles se miraron unos a otros y se dijeron: pero ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Pues es Dios manifestado en carne. Él cabalga sobre las alas del viento. Él tiene dominio sobre la braveza del mar. Cuando sus ondas se levantan, Él es el único que las sosiega. Pero ya voy a terminar. Dios manifestado en carne fue tan vindicado por el Espíritu en sus hechos, que escuche, un hombre amigo de él se murió. Como es hombre, no podía estar en todo lugar al mismo tiempo. Estaba por ahí cerca, como a 3 días de camino. Pero como es Dios, le dijo a sus discípulos antes que le anunciaran a él: nuestro amigo Lázaro se murió. Y llegó 3 días tarde. ¿Cómo le parece? Entonces, como cuando uno hace un evento de esto y el predicador no le llega. Y uno, hermano, prepárese, predica. Si el predicador no viene, usted nos predica. Eso es tremendo, ¿cierto? Allá consiguieron no sé a quién, hicieron ceremonia y enterraron a Lázaro. Y por allá llega Jesús, al 4.º día, ¿no? Fueron 4 días. Y llegó. Oiga, y llegó fresco. Perdónenme, voy a usar un término que puede sonar maluquito, como caripelado, así. Como si no hubiera pasado nada. Llegó él. Y sale María, o Marta, ¿cuál es? ¿Cierto? Y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, por lo menos lo hubieras sanado. Y así fresquito le dice Jesús: hombre, Martica, yo no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Tu hermano va a resucitar. La lógica: en el día postrero. No, es que yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, aleluya. 4 días descompuesto. Los gusanos se daban un festín. Pero este Dios manifestado en carne creó tejidos nuevos, moléculas nuevas, tendones nuevos, carne nueva, piel nuevecita. Y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió atado y lo soltaron y vivió. Porque Dios manifestado en carne es la resurrección y la vida. Y finalmente, Dios manifestado en carne fue justificado en su resurrección. Fue muerto en la cruz. Fue metido en una tumba. Se puso el sello romano. Una guardia de soldados bien entrenados. Todo el mundo en acuartelamiento de primer grado. Los sacerdotes dijeron: este mentiroso dijo que se iba a levantar. Nosotros no creemos eso, pero por si las moscas. ¿Se acuerdan ustedes? Pero él, antes de eso, les dijo en el templo: destruid este templo. Juan va a explicar que no hablaba del templo hecho de manos, sino del templo de su cuerpo. Él dijo: destruyan este templo y yo mismo en 3 días se los levanto. Por eso no se confunda cuando la Biblia dice que Dios resucitó a Jesús, porque Él es Dios manifestado en carne, 2 naturalezas en una misma persona. Él dice: destruyan lo que yo mismo lo levanto. Como hombre muere, pero en el poder de su espíritu Él resucita. Uf. Destapó la tumba, rasgó el sello romano, afrontó al imperio y al tercer día se levantó. Por eso esta mañana el resucitado está aquí para bautizar con Espíritu Santo. Está aquí para sanar. Está aquí para salvar. Él está aquí para hacer obras extraordinarias. Vamos a confesar que Él es y que no hay otro. ¿Dónde están los que tienen esta revelación? ¿Dónde están los que conocen el misterio de la piedad? ¿Dónde están los que le adoran a Él? ¿Dónde están los que creen en Él? Fuerte. Habla, dile, confiésalo. Él es el único Dios verdadero, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria.